Paco, cuando empieza este proceso de Gerardo Martino con la selección, se hablaba bien del juego de México y se hablaba bien de las declaraciones de Gerardo Martino. Han pasado ya 3 años, México está lejos de jugar bien y el Tata cada vez declara peor. Sí, no había vivido partidos tan complicados ya en eliminatoria. Sabíamos que el octagonal iba a ser más difícil que inclusive hexagonales anteriores y que los partidos importantes iban a ser, sobre todo con Estados Unidos. No imaginaba yo que tan difícil contra Canadá, te soy honesto, porque sé que ha venido trabajando, no imaginaba algo tan complicado. Y encima sí sus declaraciones como que lo tomaron por sorpresa. Alguien le tenía que haber avisado al Tata Martino esto que venía, porque el Tata Martino no está acostumbrado, no conocía el entorno de lo que son las eliminatorias de CONCACAF. Y creo que lo tomó por sorpresa, declara mal, ha hecho planteamientos lejos de lo que uno esperaría y el funcionamiento de los jugadores ha estado muy lejos del mejor nivel. Entonces todo es la tormenta perfecta. Yo creo que México, y todos coincidimos que México va a ir al Mundial, vamos a sufrir, como también hemos sufrido en otras eliminatorias, no nos podemos volver locos. A mí sí me gustaría, lo único que sí, y que coincido con Dani, ver otra reacción del Tata, involucrarse más. Está bien que él no es mexicano, perfecto, él es el entrenador de la selección nacional, de ese grupo se tiene que involucrar, ser más parte del grupo. Yo lo veo alejado. Sí, y pareciera como por lo que declara, ¿no? Cuando dice, es que a los mexicanos les duele perder ante Estados Unidos. Pues sí, claro, que duele a los mexicanos ante Estados Unidos, ante el rival que sea, y también le debería de doler a él, Richard. ¿No notas como que a veces hasta hablar en tercera persona, el Tata, como que está en piloto automático, como bien dice Paco, creo que todos coincidimos, México va a estar en una Copa del Mundo, pero es lo que puede hacer Martino en este proceso, en este tiempo, para dejar de herencia al fútbol mexicano, ¿no crees? Sí, claro, totalmente. Además, el Tata Martino, como cualquier técnico, tiene la obligación de dejar una huella. No se puede andar de puntitas por la vida y creo que no es tampoco el estilo del Tata Martino andar de puntillas dirigiendo una selección tan importante como la mexicana. También hay algo, ¿no? Yo creo que hay que partir el análisis desde otros factores que también, creo yo, terminan mermando en lo que hoy en día no se está haciendo con la selección mexicana. Yo creo que aquí todos coincidimos que el campeonato mexicano es mucho más grande, más importante y tiene mejores estructuras que el campeonato de la MLS, tal vez, que incluso el campeonato recientemente creado en el fútbol de Canadá, donde seguramente en el futuro saldrán varios jugadores. Pero hay algo que están haciendo Estados Unidos y Canadá que México dejó de hacer. Por ejemplo, en México, en el torneo local, hoy en día es muy difícil que un chico de las canteras pueda llegar en cantidades a un primer equipo y jugar minutos en la primera división. ¿Por qué? Porque la cantidad de extranjeros que hay en México le van cerrando las puertas a estos chicos. También es conocido lo importante que es para el fútbol mexicano la figura mediática. Y si me traes un extranjero o me traes un veterano que tiene un apellido, que tiene mejor recorrido, obviamente el chico se va a tener que aguantar y no va a tener la oportunidad de mostrarse un poquitito en primera división y poder saltar a Europa. Hoy en día uno encuentra tanto Canadá como Estados Unidos y lo que sobran son jugadores que no solamente están en Europa, tanto en Canadá como en Estados Unidos hay un campeón de Liga de Campeones de Europa. Hablamos de Alfonso Davies con Canadá, hablamos de Pulisic en la selección de los Estados Unidos. Eso hoy no lo tiene México. Pero que aparte de eso, cuesta cada vez más ver rostros jóvenes, ver una selección mexicana rejuvenecida. Eso no es solo culpa del Tata, es culpa de un sistema donde hoy en día no hay siquiera descensos y tampoco hay ascensos en el fútbol mexicano, donde se premia en cierto modo por el esquema del campeonato, con la gran cantidad de equipos que logran clasificarse. Ahora había reclasificación para poder llegar hasta las instancias finales del campeonato local, van complicando un fútbol que empieza a premiar por un lado la mediocridad, por otro a traer cada vez más extranjeros y por otro lado a restarle oportunidades al talento mexicano. El resultado, el gran perjudicado es la selección, y si a eso le sumas directivos y gente vinculada al marketing que van y te secuestran 2 jugadores para ir a grabar un comercial a pocas horas de ir a trabajar y preparar un partido tan importante como de eliminatoria, pues entonces tienes un cóctel perfecto para que México haya caído de la primera posición de la clasificación a estar hoy en puesto de repechaje. Sí, es verdad, pareciera que hasta podrían escribir un libro de cómo dejar tirar así una eliminatoria que parecía por demás sencilla. Cómo no hacer las cosas. De cómo no hacer las cosas, correcto. Ahora, Dani, es cierto, el malo del cuento suena para ser Martino, Dani, pero tú que conoces bien a los futbolistas mexicanos que están en Europa y que no atraviesan por buen nivel, lo de Lozano, que no es titular indiscutible en el conjunto del Napoli, lo de Johan Vázquez, que recién acaba de asumir puesto titular y va a tener ahora nuevo entrenador, lo de Héctor Herrera, que tiene cada vez menos minutos con el Atlético de Madrid, y le seguimos, y no son tantos los futbolistas mexicanos que hay en Europa, pero
cuando se depositaba toda la confianza en ellos y no atraviesan en sus clubes por el mejor momento, Dani, pues se refleja también en selección, ¿no? Sí, evidentemente no es un gran momento para el marco general, pero sigo insistiendo en esto, por favor, a ver si consigo hacerme entender mejor. Estamos mirando demasiado el árbol sin ver el bosque. ¿Cómo le fue a Estados Unidos en esta última jornada, en este último encuentro de la doble jornada con Jamaica? Cambió el panorama, cambió todo, cambió el mundo. Entonces hay que de nuevo poner los pies sobre la tierra y empezar a mirar lo que se tiene en el bolsillo, lo que se tiene a disposición. Irving Lozano no es titular inamovible. No hay más titulares inamovibles desde el momento en que, señores, en vez de poder hacer 2 o 3 cambios, ahora se hacen 5. La mitad del equipo se cambia. Entran 11, 10 de campo, 5 se cambian. ¿Estamos de acuerdo en eso? El mundo, ¿cómo va a haber titulares inamovibles cuando los jugadores tienen que jugar cada 3 días, cada 3 días, cada 3 días? No hay titulares, es titularísimo Irving Lozano del Napoli. Es verdad que Héctor Herrera no tiene esa misma situación en el Atlético de Madrid, pero sí lo tiene Álvarez en el Ajax. Hay distintas situaciones. ¿Qué busca Gerardo Martino probablemente, más allá de la renovación y de la juventud? Busca la jerarquía, busca encontrar en un periodo en el que tiene muy corto a los jugadores y que tiene mucha responsabilidad por la cercanía de los partidos, las distancias que tienen que recorrer, en poner jugadores que estén acostumbrados a ese tipo de responsabilidad. Claro que los jugadores después tienen que rendir el máximo, porque los 2 errores de Ochoa no son por juventud o por problemas, y no se le puede achacar a Ochoa, que 1000 veces fue fundamental. Puede tener un error naturalmente como cualquiera. Lo que tiene que hacerse es más equipo. Lo que yo creo que en lo que Martino debe insistir, no digo que lo haga o que no lo haga, porque no conocemos, no estamos en la entretela de lo que pasa dentro de la selección, pero sí sabemos que por lo menos lo que vemos desde el exterior es que tiene que ser más potente a la hora de transmitir a la gente lo que está el grupo queriéndole decir. No solo con los resultados se vive, sino con la actitud con la que se va a buscar esos resultados. Por eso, atención, ahí es donde tenemos que mirar el tema para poder sacarle jugo a la situación en la que se está viviendo. Estamos en el partido 8 de 14. Se han jugado 8 partidos de 14. Estamos prácticamente a la exacta mitad. Y solo los primeros 2 partidos que se han perdido son estos. Hasta que empezase estos 2 partidos estaba como primero. Y está a una diferencia de 2 puntos. Es decir, ni siquiera... Es temprano todavía, es verdad. Ni siquiera un partido hay de diferencia y ya se está pidiendo la cabeza del entrenador. Calma y sangre fría, señor. Así entonces la situación en el octagonal final de la CONCACAF. Canadá es líder a 16 unidades, seguido de Estados Unidos que tiene 15, México y Panamá tienen 14. Panamá en estos momentos sería quien iría a repechaje por mejor diferencia de goles de la selección mexicana.